Bendiciones, queridos hermanos, sea el Shalom, la paz del Eterno. Nuevamente está con ustedes el pastor Gustavo Ariel Jiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Nuevamente desde la ciudad de San Lorenzo, de la República de Paraguay, estamos para transmitir la buena palabra del Señor, como habíamos prometido antes del viaje a la Argentina. Estaba pendiente de poder comenzar con esta nueva cartilla que el Señor me permitió terminar hace algún tiempo. La salvación se recibe o se rechaza. Creo que va a ser un tema de gran bendición para que nosotros podamos prepararnos ante la inminente venida del Señor, su segunda venida. Agradecemos al Eterno el tiempo que hemos estado con mi esposa en la Argentina. Han sido tiempos de prueba. Agradezco las oraciones a favor de mi esposa, que se está recuperando, gracias al Señor. Y pedimos oración siempre, porque obviamente el trabajo a nivel ministerial es fuerte. Estamos acá nuevamente llevando la palabra del Señor, rompiendo cadenas. Obviamente estamos procurando nuevamente volver a hacer nuevos materiales, temáticas que el Señor está poniendo fuertemente en nuestros corazones, así que pedimos sus fieles oraciones para que podamos seguir fielmente compartiendo la palabra del Señor. En este momento desde Paraguay, para la Argentina, para Uruguay, para el mundo entero, estamos alternando, haciendo algunos viajes. Entonces pedimos el apoyo del cuerpo del Señor para que nosotros podamos seguir sembrando la buena semilla, la palabra del Señor. Creo que para los que tenemos tiempo en el camino del Señor es obvio que estamos, y vale la pena siempre recalcarlo, repetirlo, para que no nos durmamos. Es obvio que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo las señales del Señor. Para mí, como siempre lo he compartido con el remanente, con los queridos hermanos y hermanas, amigos en el Señor, una de las señales proféticas para mí, según me muestra el Señor, pero no solamente para mí, sino que está también descrito en la palabra del Señor, es la gran apostasía. De esto estuve hablando también obviamente en la Argentina, ¿no? Estuvimos tocando temáticas que acá ya hemos tocado también y que vamos a seguir profundizando, como el tema de la ramera, ¿verdad? Que tiene que ver obviamente con ese pueblo infiel, con ese pueblo que se aparta. Y esta cartilla obviamente nos quiere esclarecer un poco mejor a cada uno de nosotros. Siempre creo que es bueno saber dónde estamos realmente parados, si realmente estamos preparados, como ya hemos terminado con ustedes el año pasado. Hemos terminado ese material, ese bosquejo bíblico, ¿no? De estar preparados para la venida del Señor. Amén. Entonces saludamos en primer lugar a mi amada esposa Cristina María, siempre apoyando la predicación de la palabra del Señor, obviamente. Agradecemos al Eterno por la vida de su sierva. Gracias por la familia Fernández, también desde Buenos Aires. Que el Señor les bendiga. Y es verdad, es un privilegio poder escuchar permanentemente la palabra del Señor. Esto es algo que yo, a modo personal, siempre estoy tratando de insistir con los pastores, con los hermanos, de que realmente separemos más tiempo, ¿verdad? Sé que son tiempos difíciles, el tráfico, las labores, la situación económica, que todo eso va a ir empeorando, no lo digo con ninguna malicia, obviamente. En medio de eso, el remanente glorioso va a ver la mano del Señor extendida sobre nuestras vidas, como siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que entregarnos más al Señor, llenarnos más de su Espíritu, de su palabra, para que podamos enfrentar los tiempos que se vienen, de hambre, de escasez, de enfermedad, de plagas. Obviamente todo esto ya es muy evidente, es muy claro que hay una gran manipulación, ¿verdad?, de todo esto, permitido por el Señor también, ¿no? Porque el enemigo no puede hacer nada sin el permiso del Eterno. Y esto justamente permitido por el Señor para que el mundo, como dice Oseas, nos hemos cansado de repetirlo y nos vamos a seguir cansando, o no nos vamos a seguir cansando, si se quiere, de repetirlo. Dice la palabra, en angustia me buscarán. Y esto es para el pueblo del Señor también, porque el pueblo del Señor, como vamos a estar viendo en esta cartilla,
tiene lastimosamente esa tendencia de desviarse rápidamente, así como el Señor le decía a Moisés, desciende pronto, este pueblo que sacaste de Egipto rápidamente se ha corrompido. Pablo en Gálatas capítulo 1 diciendo, estoy asombrado de que tan pronto estén desertando de aquel que os llamó por la gracia del Señor. Y todo esto sucede por una sencilla razón, porque no estamos llenos del Espíritu, porque no buscamos convenientemente al Señor, porque nos enredamos con las cosas de la carne, del mundo, del pecado y del diablo, porque como ayer estuve predicando, y lo vengo diciendo en las últimas audiciones, no terminamos de crucificar al viejo hombre, y entonces terminamos negando al Señor. Si crucificáramos la vieja naturaleza, no estaríamos negando al Señor, todo lo contrario. Bien, vamos a hacer una breve oración y ya damos comienzo entonces a la primera parte. Nos va a llevar un tiempo importante esto, seguramente hasta fin de año. La salvación se recibe o se rechaza. Padre, unge esta audición online, bendice a mis hermanos que están conectados o que van a escuchar más tarde. Te pedimos que liberes los aires, que liberes nuestro entorno y contorno, que reprendas toda potestad maligna que se opone a la predicación de tu palabra, en el nombre de Yeshua, y que tu gracia esté con nosotros, Señor, para poder predicar con sabiduría, con poder y con autoridad, para que las almas puedan, Señor, ser salvadas, puedan encontrar, Señor, la restauración, la redención en Yeshua el Mesías, y decimos amén y amén al Señor. Bien, ahora su Biblia, si puede, y creo que sí puede, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6, vaya buscando Juan 17, 6, mientras necesito posicionarlo en lo que vamos a estar hablando. Esta palabra que parece una palabra sencilla, se recibe o se rechaza, pero es muy importante, nos va a dar mucha luz. Por ejemplo, la palabra en griego lambano nos está hablando de alguien que recibe. También los otros sinónimos son los siguientes: de alguien que recoge, de alguien que echa mano, de alguien que agarra, de alguien que acepta. La palabra lambano, en el libro de Strong, en griego 2983, y tiene que ver con alguien que nos ofrece algo. Ese alguien obviamente es Yeshua, el Mesías. Él nos ofrece la salvación. Hago los requerimientos o las aclaraciones correspondientes por si hay alguien muy nuevo, ¿verdad? Nos ofrece la salvación y obviamente nosotros la tenemos que recibir. ¿Y de qué manera se recibe la salvación? Número uno, creo que lo sabemos la gran mayoría, nos tenemos que reconocer pecadores. Al reconocernos pecadores, nos tenemos que arrepentir genuinamente. La Biblia dice que tenemos que hacer fruto digno de arrepentimiento, si no, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da ese fruto de arrepentimiento y será cortado. Luego tengo que recibir también al Espíritu Santo, que es el sello, la garantía para el día de la redención, porque ese Espíritu Santo que viene en el paquete de la salvación, obviamente, por decirlo de una manera que ustedes lo puedan entender, ese Espíritu Santo va a estar trabajando permanentemente en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros también lo permitamos y no nos endurezcamos en el camino, como le pasó a una gran parte del pueblo de Israel. El Espíritu Santo estará trabajando permanentemente para plasmar la imagen del Hijo de Dios que habíamos perdido. El Espíritu Santo estará regenerando nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, estará colocando siempre el sentir de Cristo, el sentir de Yeshua. Entonces la palabra lambano significa alguien que te ofrece la salvación, la palabra, el Espíritu, la santidad, la justicia, el amor, y nosotros lo tenemos que tomar, lo tenemos que agarrar, lo tenemos que aceptar, pero no de la boca para afuera, sino que lo tenemos que incorporar a nuestra vida cotidiana, recibir, recoger, echar mano a eso que el Señor nos está ofreciendo. ¿Por qué estoy dando estas primeras definiciones antes de ver Juan 17:6? Porque mucha gente dice tener la salvación, pero no se nota, no se ve el fruto, ¿verdad?
Y no estoy hablando de los que recién aceptaron al Señor, ¿no? Porque eso llevaría un tiempo, ¿verdad? Poder ver el fruto en una persona que hoy acepta al Señor. Pero bueno, hay gente que comienza a crecer rápidamente, ¿por qué no? Pero mínimo, a partir de los 3 años en adelante, si esa semilla fue plantada, esa semilla de santidad, como una semilla a lo natural, se rompe la cáscara, lo primero que hace la semilla, porque tiene esa información, es empezar a echar raíces. Una vez que echa bien las raíces, comienza a crecer el tallo, el tronco, las raíces siguen creciendo a medida que el árbol va creciendo, y ese árbol con el tiempo comienza a dar fruto de manzana, de naranja, de mandarina. Lo mismo acontece a nivel espiritual, ¿verdad? Si usted recibió esa semilla, ¿verdad? También, obviamente, recibió una semilla que tiene el potencial para santificarlo. Obviamente, cuando recibimos al Señor nos posicionamos, ya el Señor nos justifica, nos perdona, ya tenemos obviamente la santidad en esa semilla, pero esa semilla tiene que crecer. También se nos habla en la teología, tenemos la santidad posicional, nos hemos posicionado ahí en la puerta, ahí en el altar, para aquellos que han escuchado las enseñanzas del tabernáculo, pero de ahí en más tenemos que extendernos hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo, que representa obviamente la santa ciudad de Jerusalén, donde la Biblia dice que nada inmundo obviamente entrará, no entrarán los inmorales, los adúlteros, los ladrones, los soberbios, etcétera, etcétera. La palabra kirá en hebreo habla muy similar al ambano, dice, o tiene que ver con un encuentro. Así como Jacob tuvo un encuentro en Peniel y él dice, mi alma fue transformada. Personalmente, el pastor Gustavo Chiveles, yo tuve un encuentro sobrenatural con el Señor. Yo vengo de una familia judía, pero yo era ateo, comunista, con vicios, etc. Y en una reunión donde me invitaron y critiqué a medio mundo, ¿verdad? Y me burlaba de toda la gente, ¡pum! Como Pablo, caí al suelo, pretendí levantarme, y sin embargo vi la gloria de Dios, una luz muy intensa, y a partir de allí no paré hasta el día de hoy. Ha acontecido en mi vida una transformación permanente, ¿verdad? La palabra quirás, en ese encuentro, y es el Señor el que nos sale al encuentro, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. El que salva es Yahweh, es Yeshua, ¿verdad? Él se revela al ser humano. Lo que sí, y eso es lo que queremos ver en este material, una vez que Él se revela, nosotros sí tenemos que tomar una decisión, porque tenemos libre albedrío. Porque la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ese libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, se puede notar ese libre albedrío, dicho de otra manera, escoge el camino del bien o el camino del mal, el camino de la muerte o el camino de la vida. El Señor le dice a Pedro y a los discípulos, hay que tomar la cruz, usted la toma o la rechaza, ¿verdad? Hay que recibir la palabra o rechazarla. Entonces la palabra kirá significa que hay alguien que se pone enfrente de nosotros, que nos sale al encuentro y nosotros tenemos que recibirle. Como fue con Jacob, como fue en el caso de Abraham, que se encontró con el Eterno, con Yeshua, en la teofanía, gloria al Señor. Tenemos la palabra kará también, la palabra kará, que significa que el Señor se revela, Él sale al encuentro de nuestras vidas y nos llama. Ahora nosotros podemos aceptar ese llamado o podemos rechazarlo. Podemos aceptarlo en primera instancia, pero tal vez con el correr del tiempo, por eso le hablaba al principio de la apostasía. Tal vez con el transcurrir de los años nos vamos enfriando y terminamos apostatando, terminamos dándole la espalda al Señor. Para que puedan entender esto en una imagen que podamos comprender todos, es como un matrimonio que empieza con mucho amor, ¿verdad? Pero van teniendo problemas, no lo solucionan y viene la ruptura, viene el divorcio, viene la separación, así como el Eterno se separó en varias oportunidades de diferentes generaciones, porque no se arrepintieron, porque endurecieron su corazón. El Señor nos ama, el Señor quiere vivir en cada uno de nosotros, pero Él no va a vivir en un lugar donde la gente no lo quiere.
nosotros lo tenemos que recibir de corazón, con humildad y con mucho amor al Señor. La palabra cará significa que Él te invita, que Él te llama, que Él te pregona, que Él te proclama, que Él te profetiza, que Él te da voces, te convida. Y aún con todo esto, mi querido hermano, estamos viendo que la gente no quiere aceptar, no quiere recibir, no quiere salir al encuentro de ese Señor Jesucristo, Yeshua, que se puso en nuestro camino para decirnos que Él nos ama, que Él nos quiere perdonar. Obviamente hay condiciones, pero la gente prefiere recibir, o por lo menos muchos prefieren recibir cualquier otra cosa. Prefieren recibir a Satanás, la filosofía de Satanás, los argumentos del enemigo, etcétera, etcétera. Dicho esto, entonces, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. No podemos ver ahora todo el capítulo de Juan, es maravilloso. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Yeshua está hablando con el Padre, con Yahweh, el gran yo soy. Y en ese diálogo, en esa comunión, Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Obviamente el Padre en la omnisciencia ya sabe quiénes son los que van a recibir y los que van a rechazar, pero somos nosotros los que tenemos que aquí en la tierra ser conscientes del llamado del Señor. Y dice: y han guardado tu palabra. Esto es fundamental, esto es fundamental. Los que oyen la voz del Señor, los que reciben al Señor, obviamente guardan la palabra, son hacedores de la palabra. Es imposible decir que tengo al Señor. Podemos repetir como un loro, que me congrego, que tengo al Señor, aunque estoy en el ministerio, etcétera, etcétera, pero si no guardo la palabra de Dios. Y evidentemente, hermano, cuando recibimos al Señor y recibimos el Espíritu Santo nos ayuda aún en nuestra debilidad, para que nosotros podamos ser obedientes, para que nosotros podamos guardar la palabra del Señor. Los evangélicos o muchos cristianos dicen: no, somos débiles, no podemos guardar la palabra de Dios, pero no es eso lo que dice la Escritura. No la guardamos porque no queremos, no la guardamos porque nos hemos apartado de la presencia del Señor, pero una vez que recibimos al Señor y recibimos el poder del Espíritu Santo y recibimos el temor del Señor, ya estamos capacitados poco a poco para ir guardando la palabra del Señor. Juan 17:7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque los judíos en aquella época, sobre todo los religiosos, no creían que Yeshua fuera el Mashiach, ¿verdad? El ungido, pero hay un grupo que sí. Hay un grupo, acá dice el verso 7, ahora han conocido. Qué bueno es conocer, experimentar, tener esa verdadera revelación con el Señor. Vuelvo a repetir, pongo mi ejemplo, que es un ejemplo realmente muy fuerte, muy contundente. Yo no conocía al Señor, no creía en el Señor, es más, aún siendo de familia judía, para mí Dios no existía. Él me sale al encuentro en un momento de mucha necesidad emocional, espiritual, se revela poderosamente a mi vida y yo digo: sí, lo acepto, lo recibo, y acepto todas las condiciones que vienen también a través de la palabra del Señor, y de esa manera mi vida ha sido transformada para bien. Si lo hubiera rechazado, quién sabe si estoy acá. Y si estoy todavía con vida, estaría seguramente en una muy pésima condición espiritual, emocional y física también. Juan 17:8, porque las palabras que me diste, dice Yeshua, les he dado. Y acá viene esta palabra, cará, quirá, lambano, todo lo que hemos estado viendo al principio. Y ellos la recibieron. Y ellos la recibieron, la aceptaron. Es una palabra simple, pero profunda. Y yo como pastor, como maestro, como alguien que ha estado recorriendo en estos años diferentes congregaciones y que he tenido diferentes experiencias con el pueblo del Señor o con el supuesto pueblo del Señor o con los supuestos siervos del Señor, te puedo decir de primera mano, esto no es que yo lo hablo por boca de otros, la gente no recibe la palabra del Señor. Permanentemente he visto gente que se enoja, gente que murmura, gente que critica,
Gente que, como decimos vulgarmente, le busca la quinta pata al gato, ¿verdad? No quiere someterse a la autoridad de la palabra del Señor, y surgen estas herejías de que la ley ya pasó y que esto ya pasó y nos quedamos solamente con este pedacito, no hay ninguna demanda. No es así, mi querido hermano. Dice acá Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron. De hecho, Yeshua mismo es la palabra. Recibir la salvación implica recibir el sacrificio del Cordero, pero no es solamente eso la salvación, ese es el inicio de la salvación. Cuando usted entra por el tabernáculo, la primera puerta que lo introduce en el atrio, obvio, el atrio le llamamos nosotros el compartimiento de la purificación. Es obvio que cuando me encuentro con el Señor, lo primero que tiene que acontecer, lo primero que tengo que recibir, es a Yeshua y reconocerme pecador. La sangre del Cordero me purifica. Luego me encuentro con la fuente de bronce, que es el primer nivel de la palabra del Señor, o el primer nivel del Espíritu Santo que comienza a regenerarnos. También eso tiene que ver con el bautismo o el sumergimiento, el agua, ¿no? Pero de ahí en más tenemos que entrar al lugar santo, y ahí encontramos otro segundo nivel del Espíritu, en el candelabro, los 7 espíritus de Yahweh, la mesa del pan, que es el alimento ya más sólido. Encontramos el incienso, es la oración de los santos, que nos introduce al lugar santísimo delante del trono del Señor para tener una comunión más íntima con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, no hay salvación sin recibir genuinamente y verdaderamente la palabra del Señor. Hoy muchos evangélicos dicen gloria a Dios, todo el día gloria a Dios, pero no reciben la palabra de Dios. Entonces eso es muy contradictorio. Recibir al Cordero es recibir también esa palabra que Adán y Eva despreciaron en el huerto, que gran parte también del pueblo de Israel despreció en el desierto, y que hoy en día el pueblo evangélico cristiano, en su gran mayoría, no digo todos, también desprecian la palabra del Señor o tratan de reinterpretar la palabra del Señor, y eso no es recibir la salvación convenientemente como el Señor quiere. Juan 17:8, entonces, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Gloria al Señor. Sigamos viendo otros textos bíblicos en esta hora. Vamos a ver primeramente la parte de recibir. Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver ahora varios textos donde se nota que Yeshua mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, no fue recibido por su pueblo. Yo no estoy inventando nada, sino que la misma Escritura nos va a seguir hablando, y vamos a ver infinidad de textos, sobre todo muchos que tienen que ver con la primera venida del Señor, muy por el contrario de lo que podíamos llegar a suponer, de que a Yeshua lo iban a amar y lo iban a abrazar y lo iban a recibir y que iban a escuchar todas sus santas palabras. No, eso no aconteció, ni sigue aconteciendo hoy en día, porque se ve claramente. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le aceptaron. El Señor dejó su trono, vino a la tierra, vino a Jerusalén, vino a Galilea, caminó por las aldeas de la tierra de Israel, su primera venida, cuando comenzó su ministerio, hizo señales, hizo milagros, habló como ningún otro ha hablado hasta este momento. El gran Mashiach, el gran profeta, el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el Hijo del Hombre, Yahweh mismo en la tierra, en la persona de Yeshua, y no le recibieron. No le recibieron. Y hoy vemos, hermano, ¿cómo sabemos que la gente no está recibiendo al Señor, no está recibiendo su verdad, su palabra? Porque pasan los años y por más que congregan, son religiosos, siguen en el adulterio, siguen en la fornicación, siguen robando, siguen mintiendo, siguen pisoteando la ley de Dios, siguen pisoteando la sangre del Cordero, porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad y estar viviendo en la carne, ya conscientemente
De acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, eso significa que nosotros estamos pisoteando la sangre del Cordero y estamos ultrajando al Espíritu de gracia, nos estamos burlando del Señor. Juan 1:12 dice, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen, y los que me conocen y siguen las enseñanzas, la palabra man en hebreo, es la palabra correcta para decir creer. En el español se traduce creer, pero significa, para entenderlo mejor, a todos los que recibieron al Señor, a los que creen, a los que se rinden a su nombre, gloria a Dios, les da la potestad de llegar a ser, la versión normal dice de ser hechos hijos de Dios, la versión en griego dice de llegar a ser hijos de Dios. Porque hay que reconstruir esa vida espiritual. Somos posicionados, recibimos al Señor, ¿verdad? Y somos hijos de Dios, tenemos la semilla, pero todo eso se tiene que expander a través del tiempo y en la medida que nosotros abramos nuestro corazón genuinamente al Señor todos los santos días de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es necesario ser hijo de Dios para poder entrar al reino de los cielos, a la santa ciudad de Jerusalén, pero no podemos ser hijos de Dios si no recibimos la semilla de su palabra. Vayamos también al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. Vamos a quedarnos en el Evangelio de Juan sobre todo un tiempo porque habla mucho acerca de esta palabra que estamos enfatizando, recibir o no recibir. En el Evangelio de Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. No son textos difíciles de comprender, ¿verdad? Está en un lenguaje muy sencillo. Yeshua permanentemente testificaba, proclamaba, sacaba a la luz lo que él estaba viviendo en su propia tierra, con su propio pueblo, ¿verdad? Yo he venido en nombre de Yahweh, en nombre de mi Padre, en nombre del Dios de Israel, y no me reciben. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Y por qué no le recibían? Y bueno, porque la verdad les molestaba. A pesar de que la Escritura dice que la verdad nos hará libres, no le recibían porque no querían seguir el camino de la santidad, y la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. No querían recibir la ley de Dios, querían seguir con sus tradiciones, no querían perder sus privilegios carnales, sus privilegios religiosos, no querían arrepentirse. Estaban llenos de arrogancia, de soberbia, etcétera, etcétera. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cuántas veces recibimos a los falsos profetas? Eso sí, los abrazamos, los saludamos. ¡Ah, qué mensaje tremendo! ¿Verdad? Te acarició todo. Te dio lugar. ¿Ah, viste? Este es profeta de Dios. Me dice que puedo tener muchas mujeres. ¿Ah, viste? Este es profeta de Dios, ¿verdad? Me dice que puedo tener muchos hombres. Al fin encontré a alguien que interpreta la palabra del Señor. Por favor, mi querido hermano. Muchas veces queremos recibir al que a nosotros se nos antoja. Que estamos en la carne y entonces vamos a recibir a todos estos falsos ungidos, a todos los que vienen en la carne y vienen a probar todos los deseos de tu carne. A esa gente sí que les recibir. Pero a un siervo del Señor, que te amonesta, que te pone en su lugar, conforme a la palabra del Señor, lo rechazás, como rechazaron a Yeshua, rechazaron al apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Dice Juan capítulo 5, gloria al Señor, Juan capítulo 5, verso 44, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros. Acá te lo dice claramente la Escritura. Y no buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces por eso no querían recibir a Yeshua, no querían recibir la revelación que venía a través del Mesías, porque el Mesías no viene a pasarte la mano por el hombro, a decirte, qué bueno que eres. No, lo primero que tenemos que recibir del Señor es que somos malos. Lo primero que tenemos que recibir del Señor es que nos tenemos que arrepentir, que somos pecadores, que perdimos las vestiduras de luz, que perdimos las vestiduras de justicia. Y que las podemos recuperar en Yeshua, pero para recuperarlas tengo que recibir el primer mensaje que el Señor me quiere dar, que está en el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan, en cualquier evangelio que usted busque,
¿Qué te enseña la palabra? Lo primero que predicó Juan el Bautista en el Jordano, lo primero que predicó Yeshua, arrepentidos o perecerán, de entrada. Ese es el primer mensaje. Y hoy los consiervos, entre comillas, ¿verdad? Él te dice, no, es muy fuerte. ¿Cómo podemos llamar fuerte al mensaje del arrepentimiento cuando la palabra del Señor nos muestra que constantemente los profetas llamaron al arrepentimiento? Es parte de la doctrina clara del Señor, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo pueden ustedes creer? Signo de pregunta. O sea, el pueblo no se podía rendir al Señor porque ellos buscaban su gloria personal. La palabra gloria en hebreo es la palabra kabot, habla del carácter, del peso de la santidad del Señor. Esa es la gloria de Yahweh. Pero la gente busca otra gloria, ¿verdad? Que te reconozcan en ese carácter mundanal, en ese carácter soberbio, arrogante, te crees un Dios. No por nada la serpiente, siempre hemos tocado ese tema, ¿no? En el libro de Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Serán como Dios. Un gran engaño, ¿verdad? Nadie puede ser como Dios. Tenemos que seguir sus pisadas, sí, ¿verdad? Tenemos que ser hijos de Dios, es otra cuestión, ¿verdad? Pero usurpar el trono del Señor, por supuesto que no, ¿verdad? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48 al 50. Estamos viendo entonces, en este primer punto, en esta sección, cómo Yeshua no fue recibido por su pueblo. Y hay infinidad de pasajes que hablan acerca de esto. Y hoy nos encontramos con la misma situación, que vayamos a una mega congregación y digamos, viste, acá hay 10.000, viste, acá hay 50.000, pero yo digo, ¿realmente recibieron al Señor? Realmente lo que se está moviendo ahí es la santa unción del Señor, porque viven contradiciendo la palabra de Dios. La palabra negar, tanto en hebreo como en griego, significa contradecir, rehusarse a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Hoy los evangélicos están chochos de la vida, saltando, aplaudiendo, pero no recibiendo la verdadera revelación del Señor. Cuanto menos haya de la palabra, mejor para ellos hoy en día. Totalmente diferente a los hermanos de Berea, que querían escudriñar la palabra del Señor, inclusive lo ponían a prueba al apóstol Pablo. La congregación primitiva, la asamblea de Israel, cuando comenzó hace 2000 años con el pacto renovado, se reunían permanentemente, ¿verdad?, para orar, para estudiar la palabra del Señor. Juan 12:48, mire, acá viene uno de los textos más contundentes. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Hay que conectar esto, hermano. No se puede sacar de contexto. No, soy salvo, pero rechazo la palabra de Dios. ¿Dónde se vio eso, hermano? ¿Dónde se vio? Acá lo dice claramente, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Yeshua es el camino, la verdad, que nos lleva a la vida eterna. Es el camino, la verdad, y la vida eterna. No hay vida eterna sin recibir esa verdad. Tenemos que entender, tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes de estudiar genuinamente la palabra del Señor para entender lo que significa la salvación, mi querido hermano. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. La palabra juzgar acá significa, mishpat, significa, esa palabra va a comenzar a evaluarte desde el principio hasta el final, hasta que suene la final trompeta. No, a mí nadie me dice nada, pero por favor, hermano, por favor, hermanito, hermanita, amigo que estás escuchando, el primero que te va a evaluar es el Señor. El Rey de Reyes y Señor de los Señores, el primero que te va a evaluar, a juzgar en el buen sentido para salvarte. En este caso no es todavía para condenarte. La condenación llegará si rechazas, y quieres hacerla tuya. Siempre, obviamente, va a llegar un momento donde el Señor te va a soltar. Como dice el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que la gloria del Señor se levantó del templo. Usted busque esos pasajes. ¿Por qué? Porque como hemos leído recién en Juan 5, 43 y 44, el Israel de aquel tiempo también buscaba su propia gloria. Entonces el Eterno dice, el Dios de Israel, Yahweh, ustedes quieren su propia gloria, quédense con su propia gloria. Mi gloria no se mezcla con la gloria de ustedes. Y es ahí donde tenemos problemas, los hermanos, los predicadores, los políticos también, no hay ni que hablar.
Demasiado aplauso quiere la gente. Somos servidores, somos empleados del Señor. Somos siervos del Señor. Estemos contentos con poder servir al Señor honestamente, con integridad. No querramos usurpar el trono del Señor. Entonces, en el libro de Ezequiel, el templo fue destruido toda oportunidad. ¿Quieren su gloria? Quédense con su propia gloria. Y no les sirvió de nada, porque esa gloria los llevó a la destrucción. Tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Tu modo de vida fuera del Señor, tarde o temprano, te va a llevar a la destrucción. Estamos en Juan capítulo 12. Sean bienvenidos. Voy saludando un poco. Álvaro Antonio, Betania Cabrera, Marciano Sanabria. Que el Eterno les bendiga. Sean siempre bienvenidos. Hemos empezado el jueves. Estamos con algunos problemas de coordinación, pero vamos a ir siempre avisando, martes o jueves, una vez a la semana, más las reuniones que podamos hacer en las congregaciones, vamos a estar saliendo en vivo. Juan 12, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Yeshua, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué bueno que nosotros los predicadores aprendamos esto, ¿no? A no hablar por hablar, ¿verdad? Hay que subir al púlpito preparado, ¿no? Lo que el Señor nos manda verdaderamente conforme a su palabra y conforme a la guía del Espíritu, nosotros lo podamos hablar. Verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces, hermano, ¿qué es la salvación? Sí, es humillarme, es arrepentirme, reconocer que soy pecador, ni que hablar. Pero a partir de ese momento también dice la Escritura, el autor de Hebreos, dice que el Señor pone la Torá, la ley, nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón con un espíritu renovado, el Espíritu Santo, para que nosotros hagamos lo que antes no podíamos hacer, que es obedecer al Señor. Y se puede obedecer al Señor, ¿cómo que no? La carta de Pedro dice, como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. ¿O acaso por qué el rey Saúl fue desechado? Porque él no obedeció en varias oportunidades a la orden que venía de parte de Yahweh a través del profeta Samuel. Hizo un sacrificio, no esperó al profeta, después tampoco destruyó todo el botín, perdonó la vida del rey de Amalek, era un desobediente. Y la unción del Señor se apartó de su vida, así dice la Escritura, perdió el sello del Señor. Entonces, en un momento, Saúl, recibió esa unción, recibió, ¿verdad? Pero después lo rechazó. Lo rechazó, ¿por qué? Porque él buscaba también su propia gloria. Puede leer bien, ahí en Samuel, ¿verdad? Dice que levantó un monumento, ¿verdad? Ya se engrandeció, ya se olvidó del Dios de Israel. Y eso está pasando muy a menudo dentro de las congregaciones. Que cada uno quiere digitar su vida, como dicen en italiano, su piacere, olvidando lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Juan 12:50, y sé que su mandamiento es para vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 3. Ya el profeta Isaías, 700 años antes de la primera venida del Señor, profetizaba, porque el Señor tiene todo el conocimiento, obviamente, sabe cada detalle de lo que va a suceder en el mundo. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Isaías 53, es tremendo este capítulo, habla de cómo el Mesías no va a ser recibido. Y eso es lo que veníamos leyendo recién en Juan capítulo 1, versículo 11, Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres. Eso se cumplió. Eso se cumplió, lo podemos ver en los evangelios, pero Juan 1, 11 y 12 lo dice específicamente, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que el pueblo de Israel, y aún muchos hoy en día, van a despreciar a alguien tan admirable, como dice también el profeta Isaías cuando profetizaba acerca del Mesías venidero, que ya vino y va a volver, que sería el consejero, sería el admirable, esa persona tan dotada, tan perfecta, tan santa, tal sumo sacerdote nos convenía, pero la gente está engañada, la gente tiene el veneno de la serpiente en su mente y en su corazón y termina rechazando lo que es admirable y termina admirando cualquier pavada de este mundo. Y termina admirando, como decíamos ayer en una reunión, el circo evangélico
de hoy en día, en vez de admirar la palabra del Señor, esa palabra que te va a corregir, esa palabra que te va a purificar, esa palabra que te va a exhortar, esa palabra que va a ser clara con nosotros, no nos va a dar vuelta porque nos ama, justamente porque el Señor nos ama, nos disciplina, para que seamos partícipes de su santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Isaías 53:3, despreciado y desechado de los hombres, entre los hombres, no solamente del mundo, de las naciones, que eso está pasando, sino que su propio pueblo, como yo suelo decirle habitualmente, quieren a un Jesús chino, no sé, a un Jesús mongol, ¿verdad? Pero no el Santo de Israel. El verdadero Mesías es el Santo de Israel, tal como lo dice la Escritura, tal como habló, con esos mandamientos que trajo de parte del Padre, que son los mismos mandamientos que se dieron en el Sinaí, que fueron renovados ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. No estamos hablando de un evangelio diferente. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Hermano, yo lo puedo ver acá en Paraguay, lo puedo ver en Argentina, lo puedo ver por donde voy. Convocás, invitás, llamás, salís al encuentro de la gente, le decís, vení a encontrarte con el Señor, vení a recibir la salvación, vení a escuchar la palabra de vida eterna, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No, hay otra cosa más importante que hacer. McDonald's, Burger King, shopping, Hollywood, Netflix, fútbol, deporte, entretenimiento. Qué poco queremos invertir en la vida espiritual. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 34. Yeshua, estamos viendo, no fue recibido por su pueblo. Vamos a ir a Hechos 7:34 hasta el 39. Gloria al Señor. Entonces volvemos a recordar, o aquellos que entraron recién, vayan viendo las primeras, gracias por ese amén, Marciano, las primeras definiciones de lambano, kirá, cará, son muy sencillas, pero muy profundas. Se nos habla de que el Señor sale al encuentro, como le salió al encuentro a Moisés en la zarza, pero Él le recibió. Él le recibió, como salió al encuentro de Pablo y Él se rindió a los planes del Señor. Y el Señor sale al encuentro de todas las personas. Nadie tendrá excusa de decir, no, nadie me habló, no tuve ninguna experiencia. El Señor nos ama, el Señor se revela. El punto es qué es lo que nosotros hacemos, hermano. Cómo nosotros respondemos al llamado del Señor. Hechos 7:34, Esteban en una predicación muy extensa donde nos terminaron matando, ¿no? Dice algo muy profundo acá, mientras habla de la historia de Israel. Bienvenido nuestro querido hermano Juan Bautista Galeano, el Señor te bendiga. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Vaya leyendo con atención, mire la misericordia del Señor. El Señor ve la aflicción nuestra. Y Él vino a la tierra para salvarnos, para ofrecernos la salvación. Y he oído su gemido. He visto, he oído, he descendido para librarlos. Lo que Esteban está hablando acá, recordando la historia de Egipto, en la salida de Egipto, lo hizo después en un paralelismo, obviamente, el Señor. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, Moisés en este caso, pero el Señor también vino a Egipto, vino al mundo para salvarnos, para rescatarnos, y nosotros somos tan arrogantes que le decimos, espera un poquito, yo estoy bien con mi vida, Cuando llegue a los 80 años, por ahí me voy a retirar al Señor. ¿Quién sabe si usted va a llegar a los 80, no? ¿Quién sabe si el Señor no viene antes? Verso 35, a este Moisés, primero comienza hablando de Moisés, ¿no? A quien habían rechazado. Esto no es nuevo, hermano. No solamente estamos viendo en Isaías 53 que hoy Yeshua fue rechazado, Moisés también fue rechazado. Juan el Bautista fue rechazado, Pablo fue rechazado. El pastor Gustavo Ariel Chivele, que está hablando en esta hora frente a ustedes, es rechazado también por una gran cantidad de personas. Porque siempre hubo un remanente, y así será, así declara la Escritura, que solamente un remanente va a recibir la salvación como corresponde, se va a arrepentir, va a recibir la palabra, se va a santificar, se va a mantener en esa
santificación permanente, como dice la Escritura, que santo santifíquese todavía más. Hechos 7:35, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Lo mismo le dijeron al Señor. Lo mismo le dijeron al Señor, peor todavía. Le dijeron, tú eres hijo de fornicación. Tú procedes de Belcebú, tú echas a los demonios por Belcebú. Se atrevieron a blasfemar contra el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Se da cuenta, amigo hermano? Estamos haciendo un análisis a lo largo de la historia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, sobre todo la primera venida del Señor. Nuestra situación actual en esta hora que estamos a las puertas de la segunda venida del Señor. Y usted no ve un mundo entero que está corriendo a los pies del Señor, que se quiere rendir al Señor. Mismo la iglesia evangélica son una payasada. Se permite todo, pastores homosexuales, lesbianas, inmoralidad, todo. Todo lo del mundo, todas las atrocidades. Esta rama de evangélicos cristianos y aún judaicos también, cuidado. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos que somos el pueblo del Señor. Y en todo caso, si somos el pueblo del Señor verdadero, el verdadero Israel. Israel significa, ya lo enseñé infinidad de veces, el que gobierna con Dios. ¿Cómo puedes gobernar o cómo puedes administrar las cosas de Dios si no tienes entendimiento de la palabra o rechazas la palabra del Señor permanentemente? La Torá, la ley de Dios, el Evangelio, es la constitución para nuestras vidas, para nuestra convivencia como pueblo del Señor. Hechos 7:35, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y aunque Moisés había resistido un poco, terminó doblegándose al poder del Señor, recibió la salvación, recibió el llamado, recibió todo lo que el Señor quería para la vida de Moisés, para cumplir su propósito acá en la tierra. Hechos 7:36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, y aún con todas estas señales el pueblo de Israel se rebeló. El pueblo de Israel levantó el becerro de oro, el pueblo de Israel cometió orgía frente al monte, orgía sexual, orgía espiritual, etcétera, etcétera. Y hoy está aconteciendo exactamente lo mismo. Hechos 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta se levantará Yahweh vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oirán, a él oirán. Qué importante, mi querido hermano, es poder oír la voz del Señor, oír la palabra de Dios. La salvación implica que nosotros escuchemos con atención. Shema Israel. Shema Israel. ¿Qué significa? No simplemente oír teóricamente la palabra del Señor. Tiene que ver con oír y poner por obra la palabra de Dios. Esto tiene que ver con la salvación. La salvación no es solamente saltar y aplaudir y ir a la iglesia simplemente para pedirle al Señor. Obviamente que lo podemos hacer, es parte del culto congregacional, pero congregarse tiene que ver con recibir la palabra para ser limpiados, para ser instruidos. Hechos capítulo 7, verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió, esto es lo que quiero remarcar ahora en el versículo 38, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Cuánto más Yeshua? Él es la palabra encarnada. Moisés recibió la ley, la Torá, recibió palabras de vida para darle al pueblo, y que más adelante ellos tristemente terminaron rechazando y por eso perecieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Y haciendo el paralelismo, si nosotros rechazamos la palabra no podemos entrar al reino de Dios. ¿O qué piensa usted, hermano? En el reino del Señor vamos a seguir estudiando la palabra. En el reino de Dios vamos a estar frente a la palabra, y Yeshua mismo es el verbo que se hizo carne. Hechos 7:39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Qué tremendo, hermano. Al cual nuestros padres, Hechos 7:39, no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Solamente la nueva generación pudo entrar, y de la vieja generación solamente Josué y Caleb, porque tenían un espíritu diferente, tenían el Espíritu Santo, mientras que todos los demás, que también podían tener el Espíritu del Señor, lo rechazaron.
porque tomaron su propia decisión. Cada uno toma su propia decisión, ¿verdad? Vuelvo a insistir con esto, tenemos libre albedrío. Usted decide si se quiere casar con una sierva de Dios o con una hija del diablo. Usted decide, ¿verdad? Si quiere obedecer los mandamientos del Señor, los quiere desechar como hizo el rey Saúl, como hizo el rey David, pero qué bueno que él pudo arrepentirse a tiempo, que hizo Salomón inclusive, que hizo Sansón. Algunos regresaron, otros no, como el hijo pródigo. No juguemos con estas cosas porque está muy cerca el día del Señor, o porque pueden haber catástrofes tremendas en el mundo que pueden llevarnos a cualquiera de nosotros. Mira, ahora hay de vuelta incendios en el Chaco, incendios de vuelta en Córdoba, están incendiando más bien. Bueno, el Señor lo permite, Él sabrá por qué. Nosotros tenemos que reprender, obviamente, todo esto. Estamos en tiempos muy difíciles, manipulación del clima, ingeniería climática, inoculaciones que terminan destrozando y matando a la gente. Bueno, si usted quiere ignorar todo eso, cada uno toma su decisión. Yo prefiero creerle a la palabra del Señor y rendirme a la palabra del Señor. Sigamos con el pueblo de Israel en el libro de Números capítulo 14, verso 20. Vamos a ver ahora cómo Yahweh, el Dios de Israel, castigó duramente a Israel, porque ellos no quisieron obedecerle. No me diga que no se puede obedecer, porque si Josué y Caleb pudieron obedecer, ¿por qué los demás no pudieron obedecer? Algo, Pastor Jiménez, no se puede obedecer a Dios. ¿En qué gracia usted cree? Yo le pregunto. Si la gracia del Señor se derramó es para que nosotros podamos obedecer al Señor. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a la desobediencia. Es el espíritu maligno. Es el espíritu del hombre adulterado el que te va a llevar a la desobediencia. Vamos a leer Números capítulo 14, como dije. Voy a ser muy puntilloso al hacer este estudio porque hice prédicas así muy generales, pero la idea es que podamos ver todo el contexto bíblico. Números 14, 20, entonces el Eterno dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿De qué está hablando acá la palabra del Señor? Israel había tentado o había pecado contra el Eterno 10 veces en 3 meses. Ah, no, Pastor Jiménez, yo tengo otra revelación, Dios es muy bueno. Sí, yo sé que Dios es muy bueno, y bastante bueno, por supuesto. A mí me va a soportar, y me va a soportar, y me va a soportar. ¿Y quién le dijo eso? ¿Dónde está? ¿En qué revelación, verdad? Claro, usted me va a citar 70 veces 7 hay que perdonar. Sí, hay un límite muy amplio. Pero tiene que ir usted a la carta de Judas también, a la carta de Pedro. Dice: si el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, si no perdonó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, o sea, todo tiene un límite, cuidado. Que el Señor sea muy grande en su amor y en su misericordia no quiere decir que el juicio del Señor no está a punto de llegar también. Números 14, 21, mas tan ciertamente como vivo yo, dice Yahweh, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales, que fueron muchas, las 10 plagas, se abrió el mar rojo, salió agua de la roca, le dio maná a comer, codornices, ¿qué más querés? No, yo no sé si voy a creer en el Señor. Si después de esto no crees en el Señor, ya no sé cuándo vas a creer entonces. Juan, shalom, mi hermano, muchas gracias. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Dice entonces, versículo 22. Y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, o se han revelado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Fíjense cómo se repite esto, y no han oído mi voz. Pero no es que no la escucharon, no la querían escuchar, no la querían obedecer, no verán la tierra, no iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Haga el paralelismo, podemos quedar afuera de la salvación. O la recibimos o la rechazamos. No digo tanto que se gane y se pierde porque no es tan bíblico hablar de esta manera. Sí que la echamos a perder, puede ser, ¿verdad? Pero ganarla no, nadie la puede ganar. La salvación la consumó el Señor, la ganó Él. Nosotros simplemente tenemos que tomar la decisión de aceptar, de recibir, de obedecer todo eso que el Señor quiere incorporar nuevamente en nuestra mente y corazón. No verán la tierra, verso 23. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Números 14, 23.
vino una disciplina muy fuerte, no iban a morir ahí, iban a tener tiempo para arrepentirse, pero no iban a entrar a la tierra prometida. Y posiblemente muchos de estos que se siguieron rebelando en los 40 años ni siquiera tampoco van a ser levantados para entrar al reino eterno, no van a ser levantados para salvación, sino para condenación. Eso lo sabe solamente el Señor. ¿Y qué dice acá la Escritura? Que me han irritado. Hermano, ¿cuántos cristianos hoy irritan? De la misma manera. Cada vez que usted no escucha con atención la palabra del Señor, usted está irritando el corazón de Dios. Sabe solamente el Señor hasta cuándo Él va a soportar a cada grupo, a cada congregación, a cada nación, etcétera, etcétera. Pero a mi siervo Caleb, verso 24, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, sin criticar, sin cuestionar, recibió, no rechazó, sino que recibió la palabra del Señor, tal como se la daba el Eterno por medio de Moisés. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Gracias, hermano Contreras, gracias por los saludos, gloria al Señor. Qué bueno, está ahí en la Patagonia, escuchando la palabra del Señor. Qué bendición. Números capítulo 14, versículo 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Verso 26. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Qué atrevidos que muchas veces somos contra nuestro Señor, que murió en nuestro lugar, el sustituto, fue crucificado violentamente y cruelmente en el madero, no abrió su boca, abrió sus brazos para recibirnos a cada uno de nosotros con amor. Esos dos palos significan la casa de Judá y la casa de Israel, que van a ser unidos a través de su sacrificio. Y sin embargo, muchos no quieren ser parte de la casa de Israel nuevamente, porque el pacto siempre fue con Israel. Los gentiles también son injertados al pacto con Israel, obviamente. ¿Qué dice Números 14, 27? Depravada multitud que murmura contra mí, las querellas, las quejas de los hijos de Israel, que de mí se quejan permanentemente. Entonces, hermano, eso no es recibir al Señor. Eso no es recibir al Señor. Si usted se queja, el pastor Jiménez otra vez con la santidad. ¿El pastor Jiménez o el Señor? A través de su palabra. ¿El pastor Jiménez o el Espíritu del Señor? Que es un espíritu de santidad. ¿Cuántas críticas, hermano, contra la palabra del Señor? Estamos en medio de una terrorífica apostasía. Pastores apostatando. Líderes apostatando, desviándose de la verdad. Números capítulo 14, verso 28. Diles vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, le declara que van a morir ahí. Todo el número de los que fueron contados o fueron inscritos de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. No era 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 12. Era una multitud completamente depravada. Y la Escritura te lo dice en la revelación de Yeshua, en el pacto renovado, en Mateo, en Lucas, hay diferentes textos. Muchos son los que van por el camino ancho que te lleva a la perdición. Son pocos. Acá vemos un remanente también. Moisés, Josué, Caleb y los de 20 años para abajo. Números 14, 30, ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, o sea, con toda certeza no van a entrar, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué, que obviamente, como ya hemos mencionado, tenían un espíritu completamente diferente. Sigamos leyendo Números capítulo 14, versículo 31, pero a vuestros niños, de los cuales ustedes dijeron que serían por presa, yo los voy a introducir y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Rechazar la salvación, rechazar la palabra, hermanos, significa también despreciar el propósito del Señor. Recién lo leíamos en Isaías 53, que el Señor fue despreciado. Despreciamos al Salvador, despreciamos la salvación, despreciamos la eternidad al lado del Señor.
Y apreciamos el pecado, y apreciamos, viste cómo me drogo, viste cómo me alcoholizo, viste cuántas mujeres tengo, viste cuántos hombres tengo, viste cuánto dinero tengo, abusando, no sé, de la política, estafando a la gente. Hermano, tiene que ser al revés, tenemos que apreciar al Mesías, tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que despreciar al que tenemos que clavar y matar, pero bien muerto. Es al viejo hombre. Esto no nos vamos a cansar de decirlo nunca. Lo venía diciendo en varias congregaciones ayer mismo, ¿verdad? El viejo hombre tiene que ser exterminado. Tiene que ser clavado en la estaca de la ejecución. No sirve para nada. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa vieja mujer en la que siempre te estás con problemas. El adulterio, la inmoralidad, la soberbia, la duda, los miedos, el corazón de doble ánimo, la crítica, la murmuración, la queja. Hay que matarlo. Por eso dice la palabra que tenemos que morir con Cristo. Fuimos muertos con el Señor porque el Señor clavó los pecados. Morimos con el Señor, nada más que Él obviamente ocupó nuestro lugar. Por fe nosotros morimos con Él. Y resucitamos también por fe a una nueva vida. Dice la palabra del Señor, Números capítulo 14, verso 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Verso 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán vuestras iniquidades, porque fueron 40 días donde fueron, obviamente, los espías, y ellos rechazaron el propósito del Señor. Llevarán vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Bueno, si este castigo después te lleva el Señor, bienvenido sea, ¿no? Pero qué triste, hermano. Qué triste no aceptar de entrada lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Por qué vamos a discutir con el Señor si el Señor es bueno? Todo lo que viene de Él es maravilloso, hermano. ¿Cuándo nos vamos a rendir? ¿Cuándo vamos a entender que nosotros no sabemos nada y que Él lo sabe todo? Pero qué triste, hermano, ver cómo aflora la carne, cómo queremos endiosarnos, cómo queremos manejar nuestra vida como a nosotros se nos da la gana. Verso 35, entonces yo, Yahweh, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. Perversa, permanentemente el Señor dice que este pueblo es perverso. Salieron de Egipto con mano poderosa. Estaban recibiendo la Torá, el pacto, se iban a casar en el monte Sinaí, y ellos despreciaron el llamado del Señor. Aún la tribu de Leví, que después se arrepintió, obviamente, y a través de ese arrepentimiento recibieron el sacerdocio. 3 meses, donde el Señor los impactó con señales, como lo ha hecho con nosotros. Sin embargo, tenemos esa tendencia de querer volver atrás. Tenemos esa tendencia de entibiarnos, como el Señor dice en la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ya no me amas como al principio. Le dice la iglesia de la Odisea: te voy a vomitar. La Odisea, ¿qué significa? El gobierno humano, eso significa la Odisea. Era una iglesia que se gobernaba humanamente, socialdemócrata. No nos agrada, el gobierno del Señor es teocrático. La salvación del Señor es teocrática, es a la forma de Él, es a la manera del Señor. Dice entonces Números 14:35, en este desierto serán consumidos y allí morirán. Vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 2, un poco más, mi querido hermano. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Vamos a ver ahora otro subpunto, un remanente. Ya hemos visto que muchos son los que se van a perder o van a rechazar. Y por otro lado, vamos a ver la contrapartida. Un remanente pequeño es el que va a recibir la palabra de Dios para salvación. Insisto, hermano, el primer paso es el arrepentimiento, pero si usted no recibe la palabra de Dios, entonces no podrá salvarse. Porque ¿cómo se va a regenerar? ¿Cómo va a alcanzar la imagen del Señor si esa información está en la palabra del Señor? Usted se puede arrepentir, ¿verdad? Pero si no recibe la palabra de Dios, va a volver hacia atrás, tarde o temprano, eso es evidente. Hechos 2:36 hasta el verso 42.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, es un mensaje que trae Pedro muy inmediatamente después de la crucifixión del Mesías. Yahweh le ha hecho Señor y Mesías, es el ungido. Al oír esto, bueno, qué bueno, el Señor siempre da todavía una oportunidad acá en la tierra. Al oír esto se compungieron de corazón. El Espíritu Santo los convenció de pecado, se dieron cuenta que habían hecho muy mal, que habían rechazado al Mesías, y hay un grupo que en ese momento se arrepiente, no todos, así como habíamos visto que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. De ese grupo, aparentemente, acá en Hechos 2, estamos viendo que al traer Pedro un mensaje ungido, hay un grupo que es injertado en el verdadero olivo, nuevamente, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto a mí me da tanto gozo, tanto placer, hermano. Hoy no escuchás a los hermanitos decirte, ¿qué tengo que hacer, pastor? Me refiero a un buen pastor, ¿no? Que te dé un buen consejo. No te hablan. Acá en Paraguay es muy típico, no se enojen conmigo los hermanos paraguayos. Argentina también, de a poco esto fue creciendo, cerrados, hacen implosión hacia adentro, pero uno los ve y ve el fruto y se da cuenta que las cosas no andan bien, no anda bien la familia, no anda bien el mandamiento, pero ellos cierran su boca, cierran su corazón, en vez de buscar la liberación y de decirle al Señor en primer lugar, pero también a los siervos del Señor que Él ha colocado, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Y qué le iba a decir Pedro? No le iba a venir con la psicología barata de hoy en día. Le iba a transmitir el mismo mensaje que trajo Yeshua al principio, que trajo el apóstol Pablo, que trajo Juan el Bautista, que trajeron los profetas. ¡Arrepentíos! Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, hermano, nadie puede tener el sello, que es el boleto, la garantía para entrar al reino del Señor, si número uno no se arrepiente de corazón, porque acá habla de arrepentirse, bautizarse. A veces es un poco diferente, a veces ya cuando uno se arrepiente ya recibe el Espíritu Santo, hay un caso en la Biblia, ¿no? Después se bautizaron, bueno, da lo mismo, el Señor ya conoce el corazón y recibirá el don del Espíritu Santo. Pero fundamentalmente sin el Espíritu Santo, sin recibir el Espíritu Santo por medio de un genuino arrepentimiento, no puede haber salvación, hermano. Y después del arrepentimiento tenemos que entrar en el proceso obvio de la santificación, una santificación permanente. Si esa santidad no está creciendo en tu vida, estás estancado o estás volviendo hacia atrás. El autor de Hebreos dice, y Dios quiera que sea así, nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que avanzamos para salvación y vida eterna. Entonces, hermano, la gente endurece su corazón, la gente no quiere confesar, pero hay que confesar, hermano. Tenemos que ir a la luz para que nuestras malas obras sean reprendidas. Qué bueno decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para salvarse? Bueno, número uno, hay que arrepentirse. Hay que direccionar a esas personas en oraciones contundentes bajo la guía del Espíritu Santo para que la gente verdaderamente haga fruto digno de arrepentimiento. Versículo 39, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y de hecho que el Señor está llamando a todos. Pero hay que ver ahí si la gente realmente va a querer proceder al arrepentimiento. Dios quiera que sí. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y este mensaje no es solamente para el mundano, este mensaje es para la iglesia mundana de hoy en día. Sean salvos de esta perversa generación. Ayer vino, digo esto para la gloria del Señor, en un pequeño lugar donde estamos ministrando del Ministerio Masada, una persona con la cual hablé, que se fue muy satisfecha, la gloria para el Señor, por la palabra que ministramos, porque está harto del circo evangélico, como yo.
Y como muchos, harto estamos del circo evangélico, de la religiosidad, hermano. Gloria al Señor. Sean salvos de esta perversa generación que está dentro de muchas congregaciones. El evangelio light, el evangelio de oferta, como le quiera llamar, hermano. El evangelio psicodélico, ahora hacen un boliche bailable, una cueva de ladrones, todo tiene que ver con el dinero, vender, ticket, todo está comercializado, ¿no? Como dice Pedro, harán mercadería de vosotros, porque tienen una codicia permanente en su corazón y no se sacian de pecar. Aparte de eso, la libertad, la seducción, la sensualidad está súper permitido en esos lugares. Mi hermano, una perversa generación. Tenemos que tener temor, tenemos que tener reverencia. La reverencia es parte de nuestra vestidura espiritual cuando nosotros aceptamos a Yeshua como único y suficiente Salvador. Verso 41, así que los que recibieron su palabra, acá llegamos a esta palabra, tan importante, la palabra lambano, la palabra cará, la palabra quirá. Los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Gloria al Señor. Se da cuenta, en todos los textos vamos a encontrar los que recibieron la palabra. Acá recibir la palabra no es recibir la información en la cabeza. Acá recibir la palabra es que yo estoy dispuesto a vivir esa palabra, como decía Pablo, a hacer una carta leída, a ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, a ser dirigido por el espíritu de esa palabra cuando voy al supermercado, cuando voy a la farmacia, cuando voy a donde vaya, ¿verdad? Cuando voy a trabajar. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un poquito más, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 8. Vemos este capítulo 8, verso 12 hasta el 25, y luego estamos orando por hoy. Nos encontraremos la semana entrante, no sé muy bien si el martes o el jueves. Libro de los Hechos, gloria al Señor. Vemos la vida de Felipe, el evangelista, cómo él anunciaba la palabra de Dios. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, esto es en la ciudad de Samaria, acá viene algo muy importante, hermano, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Yeshua, se bautizaban hombres y mujeres. Todo bien hasta ahí por el momento. También creyó Simón. Cuando nosotros leemos esta escritura y en primera instancia creemos, parece que Simón se arrepintió, parece que Simón nació del agua y del espíritu, pero al leer el siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta que no tuvo un verdadero arrepentimiento, no tuvo una conversión total. Dice, y habiendo sido sumergido, hasta ahí va todo bien, estaba siempre con Felipe y viendo las señales, él estaba creciendo. La palabra del Señor dice que él creyó y se bautizó. Y estaba siempre con Felipe. Yo creo que empezó bien en el espíritu, como dice Pablo en Gálatas, pero después lastimosamente comenzó a terminar en la carne. Y dice, viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, porque estamos leyendo que muchos hombres se habían bautizado y mujeres también, habían recibido la palabra de Dios, pero les faltaba un poco más de entendimiento. Entonces los apóstoles bajaron a Samaria para apoyar el ministerio de Felipe, como hacemos habitualmente entre nosotros, que vamos a un lugar, vamos al otro, cada uno con sus dones, bajo la guía del Señor nos vamos apoyando para que los miembros nos ayudemos mutuamente a crecer en la gracia del Señor. Dice entonces versículo 14, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aparentemente habían recibido la palabra, pero todavía esa unción del Espíritu Santo no había caído contundentemente. Tal vez había algo que estaba estorbando, no lo sabemos, pero eso es lo que declara la palabra. Muy diferente a lo de Cornelio, ¿no? Que para mi modo de ver tenían otro corazón, porque dice que mientras que Pedro estaba compartiendo la palabra, no pudo terminar el mensaje, ya cayó rotundamente el Espíritu Santo. A mi modo de ver, y quiero no ser pecaminoso con esto,
dentro del entendimiento que el Señor me da, es que a veces hay ciertas trabas, ciertos estorbos que nosotros tenemos que remover para que venga la plenitud del Espíritu del Señor. Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Fueron sumergidos, tal vez les faltaba entendimiento. Bueno, vinieron los apóstoles para dar ese entendimiento y que ellos pudieran ser llenos del Espíritu Santo, porque esa es la realidad, hermano. El Espíritu Santo no es hacer locuras como hoy vemos entre los pentecostales. Una cosa es ser pentecostal o celebrar la fiesta de Shavuot, y otra cosa es ser pentecostal. Hay que discernir lo que es la unción de Dios. La gente cree que alguien que salta hasta el techo, viste, ese es el ungido por el Espíritu Santo. Y alguien que comparte la palabra de Dios, a ese no es lleno del Espíritu Santo. Mucho cuidado, creemos en los moveres, pero tenemos que discernir, hermano. No todo lo que brilla es oro, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, llegamos al versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles que estaban llenos, el Señor utilizó esa forma en este caso, ¿verdad? Impartieron. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con la imposición de manos, aclaro, ¿no? Tenga mucho cuidado quien le impone manos. Usted lo puede recibir solo. Yo lo recibí solo en casa, orando de rodillas. No necesité que nadie me imponga las manos en ese momento. Y llegamos a la vida de Simón, hermano. Quiero terminar con este capítulo, estamos orando. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Había algo ahí medio... Hechos 8:13. Repito, rebobino. Aparentemente creyó, la palabra creer es que se rindió, pero para mí se rindió a medias, o todavía no tenía todo el entendimiento. Se bautizó, pero llegamos al versículo 18 y aflora algo que estaba escondido en la vida de Simón, y eso puede pasar con nosotros, aún los creyentes, cuidado. Usted puede tener años de congregarse, estar bautizado, tener ministerio, y todavía por ahí hay algo que no fue regenerado porque usted no se lo permitió, no porque el Señor no lo quisiera regenerar. Y hay tres temas principales, entre tantos, que podemos ver. La destrucción de los siervos y de cualquier hermano tiene que ver, ya lo sabemos bien, ¿no? Con la fama, ya lo hemos visto en esta enseñanza, y vimos la gloria de los hombres. El tema del adulterio, la inmoralidad sexual, y el tema de la idolatría financiera, ¿verdad? No nos conformamos con lo que tenemos. El Señor es muy bueno con nosotros, pero queremos más, más. Como Balaam, que era un falso profeta. Entonces, mi hermano, le ofreció dinero, y ahí los apóstoles le reprendieron de arriba abajo. Vamos a ir leyendo, verso 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No sé si le ofreció dinero porque quería hacer dinero con esto, sea como fuere, no lo aclara mucho la Escritura, pero podemos presuponer muchas cosas. O él quería también ese poder para vanagloria suya, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque no es usted predicando, no es usted haciendo los milagros, es el Señor a través suyo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y todo el poder sea únicamente y exclusivamente para Yeshua el Mesías. Tenemos que tener mucho cuidado, esa arrogancia, ¿viste? No, yo tengo más poder que el otro pastor. Yo soy más ungido que el otro hermano. Sí, seamos ungidos, seamos llenos del Espíritu, pero para servir al Señor, con humildad. Para servir a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice entonces el verso 20, ya voy terminando, hermano. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto es lo que hace la Iglesia Universal, ¿no? Y los evangélicos, muchos, pero muchos. Acá la fila de $100, aquí la fila de $500. Si tú pones $100, el Señor va a sanar solamente 1 centímetro de tu cuerpo, y si pones $500 va a sanar 10 centímetros de tu cuerpo, y si pones $1,000 va a sanar 20 centímetros de tu cuerpo. Si pones $30,000 va a sanar todo tu cuerpo. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Cuándo hizo Yeshua eso? ¿Cuándo hizo el apóstol Pablo eso? ¿Cuándo hizo el apóstol Pedro eso, verdad? Pedro se puso netamente exhortativo bajo la guía del Espíritu Santo, reprendió duramente
a este varón, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, ya lo hemos leído, para recibir la salvación y recibir el sello del Espíritu Santo, se recibe con arrepentimiento, hermano. Pero como no nos queremos arrepentir, ahí va el sobrecito. ¿Acepta Dios el sobrecito? No, Dios no acepta el sobrecito. El pastor corrupto por ahí sí acepte el sobrecito y te diga, sí, ya sos ungido por el Espíritu Santo y te está mintiendo. ¿Se entiende cómo son las cosas? El Señor no recibe tu sobrecito. Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Tienes que hacer fruto digno de arrepentimiento, si no, no puedes recibir el don del Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a crecer y a mantener esta salvación hasta el final, hasta que suene la final trompeta. Verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Se había bautizado. Pastor Jiménez, estos siervos de Dios, estos profetas que amonestan, usted es muy malo, ¿verdad? No, hermano, traemos exhortación de parte del Señor porque sabemos que hay una gran apostasía dentro del campamento. Porque sabemos que hay muchas cosas que no fueron esclarecidas, porque te han enseñado mal y porque a vos también te gustó que te enseñaran mal. Te gustó que te enseñaran mal, porque eso te daba lugar para el adulterio, para la fornicación, para irte con mengano y con sultano y con fulanita y robar, y estafar y justificar tu pecado todo el tiempo. Tu corazón, dice Hechos 8:21, no es recto. Se supone que si el Señor entra en mi vida, mi corazón tiene que empezar a ser recto. David le dijo, Señor, renueva tu espíritu en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Verso 22, arrepiéntete. Le está hablando a Simón, que estaba al lado de Felipe, y que uno pensaba que al lado de Felipe le estaba aprendiendo bien las cosas, como Judas. Uno pensaba, bueno, Judas al lado del maestro seguramente está entendiendo todo bien. Él entendió lo que quiso. Él también fue por 30 monedas de plata para vender al maestro, porque él tenía otras ideas. Él quería hacer la guerra contra Roma. Él quería usar la figura de Yeshua para su diseño, para su modelo. Se terminó ahorcando. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, Dios es un Dios perdonador, pero Él dice, si quizás te sea perdonado, porque yo entiendo acá que si Simón no hace fruto digno de arrepentimiento, el Señor no lo va a perdonar. Porque eso es lo que declara la Escritura, tiene que haber un arrepentimiento genuino para poder recibir el perdón de Dios. No se recibe el perdón de Dios si tú sigues siendo un hipócrita, un falso, un mentiroso. No. De esa manera no se recibe el perdón del Señor. Verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Este Simón estaba recontra mal, y estaba al lado de un siervo de Dios, hermano, Se congregaba, veía las señales. Vimos un caso en Números 14, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, y ahora estamos viendo en el libro de los Hechos. Y estoy tomándome este trabajo para que ustedes se den cuenta que no fue que estas situaciones solamente pasaron en el Antiguo Testamento, pasaron en el comienzo del Nuevo Testamento, y siguen pasando hoy en día también, hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y si hoy no tenemos que volver al Señor, pero bueno, bienvenido que estamos con vida y que el Señor nos ama y nos está exhortando para que nosotros podamos arrepentirnos. ¿O acaso no le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete de donde has caído? A muchas iglesias le dice, arrepiéntete de donde has caído, porque las congregaciones del Asia Menor, la gran mayoría no estaban bien. Verso 23, ya terminamos hasta el 25. En prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad ustedes por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No sabemos cómo terminó la historia. No dice acá la Escritura que oraron por él. Yo creo que Simón podía orar por él mismo delante del Señor. Y esto es medio filoso, ¿verdad? No sabemos cómo terminó la historia. Dios quiere que se haya arrepentido. ¿Qué le vamos a desear a una persona? Que se arrepienta. Pero muchas veces vamos a los siervos de Dios con esa hipocresía, ruegue por mí, pastor. Y uno ruega, yo he orado por mucha gente, pero lo que verdaderamente, particularmente me indigna, y creo que tengo la indignación del Señor, hermano,
Es que después vuelven otra vez a lo mismo. Terminó el culto, se subieron al auto, al colectivo, encendieron, ¡brum! Listo. Otra vez la misma vida. Pusiste la carita de ángel, aunque sos un demonio por dentro, ¿verdad? Saludaste así correctamente, con tu apariencia, para que supuestamente nadie se dé cuenta. Dios te bendiga, pastor. Pero subiste al vehículo, volviste a tu casa y todo sigue exactamente igual. Rogad ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Verso 25, con esto ya estamos orando al Señor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, cumplieron su trabajo, esclarecieron más la palabra, ayudaron a Felipe, mucha gente fue llena del Espíritu Santo, no todos fueron como Simón, no se guardaron nada en el corazón. Por eso, hermanos, yo le digo al pueblo paraguayo, al pueblo argentino, a los que tienen tiempo, dejen de esconder cosas debajo de la alfombra, basta. Termínenla, dejen de esconder, porque para los que tenemos discernimiento sabemos muy bien lo que está pasando. Conviene ir a la luz para que nuestras malas obras sean reprendidas. Escóndase todo lo que quiera, como Adán y Eva. El Señor le va a salir al encuentro. Porque Él no va a salir solamente al encuentro para salvar al remanente. Él va a salir al encuentro en la segunda venida también para mandar al infierno a todos los que vivió predicando por días, semanas, años y meses y le rechazaron permanentemente. También les va a salir al encuentro, obviamente. Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos seguían anunciando el evangelio. El que lo recibía bien y el que lo rechazaba, ¿qué va a hacer? Termino con esto. ¿Qué le dijo Yeshua? Donde lo reciban, esa casa recibirá la paz de la salvación. Y en donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de sus sandalias y vayan a otra ciudad donde estén más dispuestos a arrepentirse y a recibir la palabra de Dios. Yo no te hablo solamente de arrepentimiento, te hablo de arrepentimiento, de recibir la palabra, de recibir por medio de la palabra la santificación. Te hablo de una salvación completa, de una salvación integral. Vamos a orar, hermano, vamos a agradecer al Señor. Hermano Juan, amén, mi hermano. Nadie quiere decir las cosas como son. Gracias al Señor hay siervos todavía que se animan y hacen la voluntad de Dios y dicen las cosas. Así mismo, hermano, oren por mí, que podamos seguir adelante, y por mi esposa, gloria al Señor, cumpliendo fielmente la exposición de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, que esta semilla perfecta, esta semilla poderosa, que es implantada en nuestros corazones, no se pierda, como enseña la parábola del sembrador. Que en esta hora caiga en buena tierra. Y cuando decimos buena tierra, para ser buena tierra, lo primero que tiene que acontecer es que tenemos que arrepentirnos. Porque eso le enseñó el Eterno a Salomón: si te arrepientes y te conviertes, yo sanaré la tierra. Automáticamente acontece ese milagro, la tierra se sana. Y entonces esa semilla queda en buena tierra. Gloria a Dios, y esa semilla comienza a germinar y comienza a crecer su raíz, su tallo, su tronco, sus ramas, hasta que da un fruto apacible de justicia. Padre, mi alma te alaba, bendice a tu pueblo, que el remanente sea grande cuando suene la final trompeta. Nos volvemos a ti, Señor. Te pedimos perdón por haberte rechazado en tantas oportunidades. Te pedimos perdón por no escuchar con atención, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por rechazar el propósito, el plan, el llamado que tú tienes con nosotros. Hoy te decimos sí, amén, Señor. Que tú sí sea sí, o que tú no sea no. Gracias, mi Padre. Amén y amén. El Señor les bendiga. Juan Carlos Bordón, el Eterno te bendiga. A todos ustedes nos estamos reencontrando con la ayuda del Señor en cualquier momento. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.